Caso de los caníbales de la Patagonia. La matanza de los turcos. Ocurrió entre los años 1904 y 1909 y su saldo de muertes, según los registros del oficial que la investigó, fue de cerca de 130 víctimas, la gran mayoría de ellas de origen sirio-libanés, que por esos años, llegaban por cantidades a Chile y Argentina, buscando actividades de comercio. A estos vendedores de ascendencia árabe se les llamaba genéricamente, y aún se les llama, turcos. Pero también se les llamaba mercachifles, pues tenían la costumbre de anunciarse en las poblaciones donde llegaban haciendo sonar una especie de silbato, o chifle. Para ese entonces los rumores de que en la Patagonia mataban turcos estaban corriendo desde hace años, pues desde 1905 no regresaban los que se internaban en la meseta ofreciendo sus productos en las poblaciones alejadas. Ante la magnitud de las denuncias, el gobernador de Río Negro, Carlos Gallardo, designó al jefe de la policía, José Torino, uno de los alguaciles más estrictos de la región, a que se trasladara hasta el lugar de las desapariciones, e investigara lo sucedido. Torino lo hizo, y, con él, se llevó a 10 hombres conocedores del clima, y la región y se propuso a recorrer el mismo camino de los turcos. Lograron capturar un mapuche, que era responsable de varios crímenes, pero que tampoco sabía nada de los turcos desaparecidos. Eso le dio una idea a Torino, y decidió ir a un paraje en la ruta de los mercachifles cercano a Chile, en donde encontró la confesión de su búsqueda. El joven mapuche que detuvo se llamaba Juan Aburto, y él le dijo que hace apenas 3 días que en la choza de un tal Ramón Sañico habían matado a 3 sirios. No solo eso, en otras oportunidades habían asaltado y matado a otros turcos que llegaron al lugar. Cuando llegó al toldo, no encontró al hombre que buscaba, pero sí recuperó varios objetos robados. Torino implementó métodos brutales para encontrar a la banda, capturó y torturó a toda persona que considerara sospechosa, métodos cuestionables, pero efectivos, porque en poco tiempo apresó a casi todos los integrantes de la banda, y recolectó pruebas de sus horribles crímenes. Todo quedó documentado en sus diarios, en especial las referencias a Antonio Cuese, el líder de la banda. Este era un personaje especial, pues vestía de mujer y era conocido con el apodo de Macagua, una machi, una bruja, o curandera, que había convertido a su banda de atracadores y asesinos en caníbales. Los miembros de la banda eran en su mayoría indígenas mapuches procedentes de Chile, que se dedicaban a criar ovejas, caballos, cazar avestruces y guanacos. Pero también delincuentes, en la región habían encontrado terreno para robar, asesinar y cometer todo tipo de delitos. Sus principales víctimas eran los mercachifles, que llegaban a la región. Bajo las órdenes de la bruja, les extraían el corazón y partes íntimas. Con estas partes hacían amuletos para la buena fortuna, pero también los consumían en rituales, con la creencia de que los dotaría de virilidad. Esas partes, y otras más extraídas de los cadáveres de los turcos asesinados, eran cocidas, asadas y repartidas entre los integrantes de la banda. Después, lo que quedaba de los cadáveres y pertenencias los quemaban y los huesos eran molidos y guardados para que la machi, o bruja hiciera gualichos, o sea, conjuros, con los que evitaban ser descubiertos. De acuerdo con los testimonios que recogió y documentó Torino, fue ella quien los llevó al canibalismo, pues era la encargada de extraer las entrañas de los hombres asesinados, y cortar sus partes íntimas, prepararlas y darlas al resto. Muchos afirmaron que comenzaron a consumir a sus víctimas por miedo de que Macagua los hechizara, y otros dijeron que comieron personas porque los demás habían incitado el resto. Fue tal la matanza, que uno de los capturados dijo, que se le había hecho costumbre desayunar filetes de turcos recién asesinados. En los 4 meses que duró la cacería de caníbales del alguacil Torino, fueron capturados más de 80 personas, todas señaladas de ser parte de la banda que, según el propio jefe policial, habría asesinado y consumido cerca de 130 comerciantes turcos. Pero entre sus capturas no estaba la supuesta líder de la banda, la machi Macagua. A ella Torino la describe como una mujer vieja y moribunda, postrada en una cama, con tuberculosis avanzada, y sífilis, y que por eso no la llevó con el resto de los detenidos.
Cuando este quiso volver a arrestarla, enviando una comisión policial por ella, encontró sobre una mesa un papel firmado, en la que se le pedía al comisario dejar de perseguir a la mujer, porque era una buena persona y no le había hecho mal a nadie. Eso fue lo último que se supo de la Machi Macagua, o Antonio Cuese, como era su verdadero nombre, quien desapareció tras ese episodio y por años se transformó en una especie de espanto, que los habitantes de la Patagonia decían ver deambulando por la pampa. Los métodos implementados por Torino no fueron los más amables, y muchos de los presos que capturó terminaron muriendo en prisión por las brutales torturas a las que fueron sometidos, para forzarlos a confesar sus crímenes, e incluso, en algunos casos, para que aceptaran culpas que no eran de ellos. Todas esas acusaciones, por abuso de autoridad, y procedimientos ilegales llevaron a Torino y a sus hombres, a enfrentar un juicio por 4 largos años, que terminó llevándolos a ser suspendidos, y encarcelados. Ninguno regresó a la institución, pero la mayoría de los acusados de canibalismo, recuperaron su libertad al poco tiempo.